Saludos, bienvenidos a una nueva entrega de su Diálogo Libre, del periódico que más vende y que más se lee en la República Dominicana. Para esta semana tenemos la honradora presencia de la licenciada Mayra Jiménez, directora general de la Banca Solidaria, con quien conversaremos por los próximos 60 minutos. Nos acompañan en este diálogo el jefe de redacción web de Diario Libre, Omar Santana, y los periodistas de la redacción integrada de Diario Libre, Ramón Rodríguez y Joaquín Caraballo. Buenos días, licenciada Jiménez. Un placer. Un placer para mí. Muy buenos días a todos. Sería conveniente, gracias por la invitación. Sería conveniente comenzar con un vistazo general, podríamos decir, a pesar del tiempo que tiene, de lo que es Banca Solidaria. Porque se dice que es un banco y a pesar de que se llama banca, en sí no funciona como banco, porque no maneja efectivo. Se dice que las transacciones se hacen a través del banco de reserva, que hay que abrir una cuenta, pero está registrado en el sistema bancario dominicano. Tengo entendido que Banca Solidaria es una creación del presidente Danilo Medina, destinada a llevar préstamos, llevar ayuda a los sectores de abajo, de la capa de abajo, los pequeños, medianos empresarios, los emprendedores. ¿Cómo es esto de que Banca Solidaria, a pesar de la voluminosa suma de dinero que maneja en sí, no maneja efectivo? Bueno, en términos generales, Banca Solidaria funciona dentro de una estructura propia, dentro de sus propias sucursales, pero hay varias operaciones de la institución que se manejan a través de la red de sucursales del Banco de Reserva por un acuerdo que se firmó entre ambas instituciones para mejor manejo de la institución y por el mismo hecho de que Banca Solidaria realmente no está dentro de lo que es la supervisión bancaria. Nosotros nos manejamos en ese sentido dentro de lo que es el sistema financiero del Banco de Reserva. ¿Cómo funcionamos? Nosotros tenemos en la actualidad 82 sucursales a nivel nacional, pero tenemos en todas las sucursales del Banco de Reserva un representante de Banca Solidaria. Todas las operaciones de evaluación de crédito, de manejo de la documentación, de firma de la documentación, se hacen dentro de las sucursales de Banca Solidaria, porque están ubicadas cerca de los barrios que tienen mayor población microempresarial. Nos referimos a la cercanía que debe de tener el microempresario de su casa Banca Solidaria para facilitarle el acceso a los servicios nuestros. Pero lo que es el pago del préstamo y el desembolso del préstamo, esas dos operaciones únicas se hacen dentro del Banco de Reserva, debido a que nuestras sucursales no manejan efectivo, y eso también eso es una gran ventaja para nosotros, porque nosotros estamos ubicados en los barrios básicamente. Y además la red de sucursales del Banco de Reserva y su agente bancario también es otra ventaja. Cuando vinieron los agentes al banco, que ya son más de 1000 agentes bancarios que tiene el Banco de Reserva para facilitar el pago de los préstamos. Pero realmente tenemos una estructura propia, que tenemos la facilidad de que los desembolsos y los pagos se hagan dentro del Banco de Reserva. Y nosotros le pagamos una intermediación al Banco de Reserva por ese servicio. Le pagamos un 3% de cada operación, es decir, que es un servicio que además reduce los ingresos que la institución recibe mensualmente. Y a pesar de eso, somos una institución con elevadísimos niveles de eficiencia. ¿Sí? No es que el Banco de Reserva nos regala un servicio.
nosotros pagamos un servicio al Banco de Reserva. A nivel de qué es Banca Solidaria, pues Banca Solidaria fue un programa creado por el presidente Danilo Medina desde el inicio de su primera gestión. Fue uno de sus sueños de toda la vida como político, fue su famoso Banco de los Pobres, y la estructura se hizo tomando en cuenta un modelo que el presidente ya había tenido diseñado, que se había aprobado ya en el sector privado, que de hecho yo fui la directora también general de la institución privada que se llama Cooperativa Mano Solidaria, que fue como el experimento privado del presidente de decir sí, yo hago una apuesta a los micros y pequeños empresarios, porque de hecho en la República Dominicana somos un país de micros y pequeñas y medianas empresas, y apoyando la micro y la pequeña empresa es la única forma de desarrollar un país. Por eso se creó un programa con ventajas muy especiales para el micro y pequeño empresario en términos de financiamiento y mucho más allá, porque nosotros damos educación financiera y tenemos otro paquete especializado también que tiene que ver con manipulación de alimentos, tiene que ver con salud comunitaria, y ahora también tenemos un programa nuevo que se llama Mi Barrio Soy Yo, donde nos acompañamos el microempresario desde su formalización, su organización de la empresa y algo muy importante, búsqueda de mercado, que es uno de los grandes problemas que enfrenta especialmente la pequeña y la mediana empresa en el día de hoy. Una cosa, al principio de Banca Solidaria hubo algunas críticas, con el paso del tiempo han ido desapareciendo, de que debiera publicar y reportar a las autoridades monetarias como lo hacen las demás instituciones financieras. ¿A quiénes ustedes les reportan sus operaciones? Pero todas nuestras operaciones, como les decía, están registradas dentro del sistema financiero del Banco de Reserva. Es decir que, aunque la institución no es regulada por la Superintendencia de Banco, nosotros sí cumplimos con todos los requisitos de un crédito bancario normal. Cualquier información que necesite cualquier organismo estatal o cualquier organismo privado o cualquier persona en particular, pues está disponible dentro de lo que son el sistema financiero del Banco de Reserva. De hecho, uno de los objetivos principales de Banca Solidaria es la inclusión financiera. Por tanto, nosotros estamos obligados a publicar en los burós de crédito todas las operaciones de nuestros micros y pequeños empresarios, porque ya le hemos formado un historial crediticio a miles y miles de micros y pequeños empresarios que nunca antes habían tenido acceso a la banca formal, que su historial o era nulo o simplemente habían tenido préstamos. Con el sector informal hablamos de préstamos al módico 20 mensual, al módico 10 y muchas veces hasta más. Y Banca Solidaria tiene tasas de interés bajísimas, 8% para la industria y el 12% para el comercio y para los servicios. Y eso es uno de los grandes, yo diría, logros de Banca Solidaria, porque anteriormente, ¿qué teníamos? Teníamos tasas muy altas para el micro y pequeño empresario y para la mediana empresa, porque la banca privada nacional también tiene programas para la micro y la pequeña empresa. Pero las tasas de interés son elevadísimas con relación a las tasas de interés para el crédito corporativo. Un crédito corporativo, por ejemplo, puede accesar a una tasa de interés de un 12 hasta un 10 y diríamos que vamos a ponerlo en un promedio de un 13 a un 14 hoy en día. Sin embargo, la tasa promedio de un pequeño empresario ronda el 40%. La diferencia es enorme. ¿Qué hizo Banca Solidaria? Que viene a igualar al microempresario en condiciones de competencia para el acceso a los servicios financieros, porque tenemos tasas, el chiquito y el mediano tiene ahora tasas de interés iguales
que la que puede tener un gran empresario en la banca comercial privada. Es decir, este es uno de los grandes logros de banca solidaria para que el sector pueda desarrollarse, porque al 40, al 45 y muchas veces al 60, ninguna empresa se desarrolla. Muy bien, Omar Santana. Gracias. Licenciada, la realidad de las micro y pequeñas empresas en Latinoamérica es que tienen una vigencia, viven muy poco. En la mayoría, al cabo de 36 meses, desaparecen, cambian modelo. Al cabo de 5 años, eso no en el país, eso en Latinoamérica, según publicaciones. Y al cabo de 5 años solamente sobrevive de un 15 a un 10%, a veces un 20% según el país y la economía. ¿Qué hace Banca Solidaria para reducir ese riesgo de financiar modelos de negocio que pueden tender a quebrar, en pocas palabras? Bueno, uno de los factores principales que muchas veces los micros y pequeños empresarios pues hablan de que uno de sus principales problemas es el financiamiento. Muchas veces los dicen por desconocimiento o porque no tienen una conciencia de cuáles otros problemas afectan su unidad productiva. Bueno, en mi larga trayectoria como profesional en el área de microfinanzas, tanto en el sector privado como en el sector público, he visto que una de las grandes debilidades de la micro y pequeña empresa tienen que ver más que con el tema del financiamiento, con el tema de organización de la producción, porque tienen unos sistemas de planificación de la producción donde no se controla, donde no tienen controles de la calidad, y cuando alguien le hace un pedido grande o un pedido especial, pues no pueden cumplir con esos compromisos. Es decir, la no planificación y establecer controles de calidad es un gran problema que afecta al sector. Pero otro problema también grande que afecta al sector es también el tema de mercado, que estamos trabajando ahora en ese tema, y que tal vez después que termine la respuesta le explico. El tema de mercado, porque desconocen usualmente la competencia. No saben cuándo lanzar una oferta de mercado, no saben tampoco cómo determinar un precio, tampoco conocen las necesidades de a quién le estoy vendiendo. Otro tema también es el tema de los costos de producción. He visto con muchísima la regularidad que muchas veces tienen lista de precios que no cubren ni siquiera los costos de producción, y eso cierra muchas micros y pequeñas unidades. Cuando tú estás vendiendo por debajo de tus costos de producción, imagínate a dónde llega. Y de repente tú dices, bueno, tengo una necesidad de financiamiento. Banca Solidaria primero chequea todos estos factores, para después otorgar un financiamiento. Pero además no controlan tampoco bien el tema de las cuentas por cobrar. Muchas veces tienen muchísimas cuentas por cobrar y no saben cómo cobrarla. Tienen muchísimas pérdidas porque no venden con debilidades y cobran con debilidades. Ese es otro problema muy serio, el tema de las debilidades en las cuentas por cobrar. Otras debilidades también es que existen pocos sistemas tecnológicos adaptables a las micros y la pequeña empresa. Entonces, y también hay mucha dificultad para adaptarse. Y otro problema gravísimo, que es uno de los grandes handicaps de la micro y pequeña empresa y la mediana, es el tema de la no formalización. Si tú no estás formalizado, tú no puedes tampoco vender, no solamente al sector público, tampoco puedes vender al sector privado. ¿Qué está haciendo Banca Solidaria en ese sentido? Nosotros estamos trabajando, estamos buscando en los barrios y comunidades cuál es la tradición productiva de esa zona.
o de ese barrio. Por ejemplo, en los guandules nosotros encontramos una gran cantidad de fabricantes de swappers y la calidad de esos swappers no está estandarizada. Sin embargo, en la República Dominicana uno encuentra que todos los supermercados están llenos de swappers y todo el mundo necesita un swapper, ¿verdad? Y los swappers, en términos generales, la calidad de los fabricantes de los guandules es mucho más alta que la que están en las grandes cadenas de supermercados de nuestro país. Y estamos trabajando para estandarizar esa calidad, para ponerle una marca, y ellos ni siquiera sabían que tenían un gran mercado para explotar. Ahora, Banca Solidaria lo tiene que formalizar, porque para tú venderle a esas grandes cadenas, tú tienes que estar formalizado. Tú tienes que tener por lo menos un comprobante, un RNC, y también tienes que tener un comprobante fiscal para que te facturen. Y además, no es tan fácil para un micro y pequeño empresario conseguir una cita con el presidente de CCN, por ejemplo. ¿Qué hace Banca Solidaria? Que lo formaliza, que lo educa en términos de calidad, de cómo estandarizar, le trabaja una marca y además le busca el mercado y le acompaña en todo el proceso. Yo diría que los guandules, ahora nosotros tenemos 3 meses, por ejemplo, trabajando con los swappers y ya vamos a iniciar operaciones con grandes cadenas de supermercados. ¿Qué va a pasar? Que los guandules de repente, 3 meses atrás, y vamos a ponerle 3, dentro de 3 meses más, va a ser una comunidad diferente. ¿Por qué? Porque 50 microempresarios se unieron, 50 microempresarios formaron una gran comercializadora, y todo ese dinero, ¿dónde va? Ese dinero se queda en los guandules. Pero ahora, anteriormente, ¿qué estaban haciendo ellos? Que muchos intermediarios iban allá, le daban cierta estandarización a esos swappers, lo terminaban y todo el dinero quedaba fuera de los guandules y el microempresario no crecía. Por eso mueren, porque no tienen un apoyo. Entonces, eso mismo que estamos haciendo en los guandules, lo estamos haciendo en los 3 brazos. Ustedes van a los 3 brazos y ustedes se encuentran una inmensa cantidad de fábricas textiles. Y las fábricas de textiles dicen, no estamos muriendo. ¿Por qué? Porque los chinos se están llevando todo. Ahora tienen una inundación de productos de los jeans de malísima calidad, pero el precio es bajísimo. Y no toman en cuenta el tema de la calidad. Pero llegó algo muy bueno, que es el Instituto de Bienestar Estudiantil, que tiene una gran demanda de uniformes, tanto hablamos de pantalones como hablamos de camisas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Preparándolo para la licitación del próximo año. Y de repente, 10 fábricas que iban a cerrar, que emplean en total más, son fábricas pequeñas, pero esas empresas te emplean en total más de 200 personas. Eran 200 personas que iban a las calles, ¿verdad? Y esas 200 personas también tienen familias. Un promedio de familia, ponerle 4 por familia, 3. Esas fábricas ahora florecen, porque no solamente lo estamos ayudando a que se formalicen para poderle vender al gobierno, sino también que también le estamos apoyando para iniciar un proceso de venta al mercado al mercado nacional, es decir, pero privado, al mercado nacional. Pero también vamos a apoyarlo con un nuevo proyecto, porque vimos que también en las islas más cercanas hay una demanda alta de los productos, de esos productos textiles, y entonces ahí tenemos un acuerdo con el Centro Dominicano de Promoción de Exportación e Inversión, y ya iniciamos un proceso para que también, conjuntamente con el proyecto de comercio interno,
pues también los apoyemos en la internacionalización de sus productos. Pero no solamente uno se queda ahí, porque es que ustedes recorren el país entero. Y el país está lleno de una alta tradición productiva que se está perdiendo. Y los barrios, ayudando a los barrios a desarrollarse, específicamente con la pequeña y la microindustria, que es la que tiene más capacidad de generar empleo, porque el sector comercio y el sector servicio genera empleo, pero jamás como la pequeña industria. Ustedes se encuentran en la calle 42 de Capotillo, que nosotros hablamos que esa es una de las calles más peligrosas que tiene el país. Pero la calle 42 de Capotillo está llena de hombres y mujeres trabajadoras. Y tal vez un 2% delinque, pero ese 98% es gente trabajadora. Estamos también trabajando ahí porque la calle 42 son fábricas de madera. Ahí ustedes encuentran todo tipo de fabricación de muebles de madera y son los que suplen nuestras tiendas donde se venden muebles. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Pues ahí lo estamos ayudando en el proceso también de tener una mejor calidad, lo estamos ayudando también en búsqueda de mercado, y Banca Solidaria les da el financiamiento cuando los necesita. Es decir, que nosotros nos vamos mucho más allá de financiar, porque dar un financiamiento por dárselo no conduce a nada. Y esa es la gran diferencia de nosotros como institución a la banca comercial en sentido privado. Porque ¿qué busca la banca? La banca busca rentabilidad. Yo trabajé en la banca privada, dirigí programas iguales a esto en el sector, en la banca comercial privada. Pero a mí me exigía la banca era metas y metas. Y mientras más metas que tú cumples, pues se gana más. Ahora no. Entonces uno siente una satisfacción muy grande y el trabajo que antes te estresaba, ahora se convierte en un estímulo para tú ser mejor persona, llevar una vida feliz, porque cuando uno ayuda a otro a desarrollarse, a crecer, que tú lo ves desde cero y de repente una empresa florece, pues la vida tiene sentido, porque ¿cuál es el sentido de la vida? Es ayudar a otro. Yo siempre me he sentido bendecida de que llegué a Banca Solidaria por ese sentido que tiene el programa. Nosotros no financiamos empresas, nosotros cumplimos sueños de gente, ayudamos al bienestar de la gente, y eso es un gran proyecto del presidente Danilo Medina, que yo creo que si Banca Solidaria continúa como está y jamás le llega la política, pues nosotros vamos a tener una institución que va a ayudar mucho a tener un país mejor, con gente que ha mejorado mucho su bienestar y sobre todo gentes más felices. Gracias, Caraballo. Sí, si bien es cierto, estamos hablando de la permanencia de las empresas en el tiempo, de las micro, pequeñas empresas. Sabemos que usted pertenece al sector público, pero es interesante saber algo. Estamos ahora mismo en medio de un debate por aumento salarial. Este aumento salarial que se le está haciendo a ese sector del sector público, sector no sectorizado, como se dice, exactamente, gracias. ¿No les afecta esto negativamente si se aplica un 20% a las MIPYMES? Nosotros desde Banca Solidaria entendemos que es muy beneficioso para el trabajador el hecho de este aumento, pero con relación al sector que nosotros trabajamos, la micro y la pequeña empresa, nosotros entendemos y estamos firmemente convencidos de que hay que tener en cuenta necesariamente la clasificación de las empresas por tamaño, porque si uno ve la resolución habla de unos valores que
no toman en cuenta el tamaño de las empresas para nada. Por ejemplo, estamos hablando de rangos que tienen que ver con las instalaciones y la existencia que tiene, y desde 4 millones hasta 2 millones, si no me equivoco, doctor, ¿verdad? Hasta 2 millones. Hasta 2 millones. De 2 millones a 4. Es como lo máximo que tiene, son los rangos. Entonces, una unidad productiva que estamos hablando que en propiedad, instalaciones y existencia tenga entre 4 y 2 millones, estamos hablando, no sé ni de qué rango estamos hablando, porque cualquier empresa grande tiene rangos mucho más amplios que eso. Por ejemplo, la clasificación de las micros y pequeñas empresas, de acuerdo a la ley 488-08, las especifica muy claro. Lo que es una micro, una pequeña y una mediana empresa. Y tiene 3 factores, variables fundamentales, a través de los cuales la clasifican. Que estamos hablando de número de empleados, de activos que tiene esa empresa y de su facturación anual. Una microempresa, por ejemplo, puede tener, según la ley, que es por la cual debemos regirnos. Y esa clasificación tiene que aplicarse porque si no, no se va a poder cumplir, porque imagínense, un microempresario que tenga un colmado con ventas promedio diario de 5,000 pesos, que su porcentaje de ganancia al mes es de un 20%, no va a poder cumplir con esa resolución, porque simplemente sus costos operativos y los ingresos que genera le dan simplemente para él asignarse un sueldo, él como persona, y a veces no puede ni siquiera pagar un delivery. Y si tiene, siempre tiene que tener un empleado. Se tiene que asignar un sueldo él para mantenerse, y mínimo tiene que mantener un empleado. Entonces no le da para crecer. Pero también está el salón de belleza, el clásico. Una pequeña fábrica de fabricación textil que tenga de 2 a 3 empleados no va a poder cumplir con ese pago de salario mínimo. Por eso hay que aplicar la resolución. Nosotros estamos de acuerdo con el aumento, pero hay que reclasificarla obligatoriamente según el tamaño. Y la ley es clara. Una microempresa tiene que tener de 1 a 15 empleados. Tiene que tener activos hasta 3 millones. Y tiene que tener una facturación anual hasta los 6 millones de pesos. Pero una mediana empresa puede tener entre 16 empleados y hasta 60 empleados. Y puede tener activos fijos desde los 3 millones hasta los 12 millones. Y una facturación anual que puede ir desde los 6 millones hasta los 40 millones. Una mediana empresa tiene desde 61 empleados hasta 200 empleados. Tiene activos fijos que pueden ir desde los 12 millones hasta los 40. Pero tiene una facturación, óyese bien, desde los 40 hasta los 150 millones. Pero esa es la ley que tenemos. Entonces, hay que tener en cuenta obligatoriamente eso. Porque si no, no se va a poder cumplir en muchos de los casos. Además, en toda Latinoamérica, un porcentaje mínimo, ustedes se pueden coger el caso de Chile, que hemos avanzado mucho, Brasil, un porcentaje mínimo de las especialmente de las microempresas, no cumple con el salario mínimo, porque las microempresas son unidades productivas que tienen muchos problemas, de los que yo le hablé, que no tienen muchas veces nada que ver con financiamiento, que si no se apoya, mueren. Y esa es la gran realidad. Pero es una trampa prácticamente, porque lo que se ha dicho con el aumento es aplicarlo y después entrar a la clasificación o reclasificación.
Entonces un aumento, desde cualquier punto de vista que se vea, sería gravoso para la mayoría de micro y pequeñas empresas que ustedes financian. Bueno, para las microempresas, si no se reclasifican, sería gravoso. Yo entiendo que el aumento en sentido general es bueno, pero para el sector no. Pero tengo entendido que se va a reclasificar. ¿Qué usted dice de eso, doctor? Bueno, las organizaciones que tienen que ver con los empleadores han impugnado la resolución y en los actuales momentos la resolución pasó bajo el control del ministro de Trabajo, como establecen las disposiciones. Entonces, si él lo considera oportuno, devuelve la resolución al Comité Nacional de Salario para que se ventile nueva vez. En eso estamos esperando a ver si será modificada o si será definitivamente ratificada. Muy bien. Ramón. Sí, lo que queremos que entendemos es que estamos de acuerdo, pero con relación al sector y básicamente la micro y la pequeña empresa, esa disposición no se va a poder cumplir porque es que sus condiciones no se lo permiten, Entonces, obligatoriamente hay que reclasificar las empresas de acuerdo a la ley. Okay. Hablando... Y además, perdón, señor periodista, en la resolución anterior de 2015, se votó en esa misma resolución, el artículo 7º, que una vez entrada en vigencia esa resolución de 2015, que aumentó me parece en un 14%, se comprometía al comité a nombrar una comisión que involucrara a todos los sectores para llevar a cabo la misión de clasificación de las microempresas, antes de volver a aprobar una nueva revisión salarial. Está contenida en la resolución del 2015. Hablando entonces de números, ¿cómo están los números de Banca Solidaria en términos de tasa de retorno? Bueno, en términos generales, nosotros hemos desembolsado a lo largo de estos 4 años, porque Banca Solidaria tuvo los principios fueron definición de cómo iba a ser la metodología de trabajo. Así que tenemos 4 años y algo de ejecución del programa. Hemos desembolsado préstamos por más de 16.500 millones de pesos. Han sido los desembolsos algo mayor de 16.500 millones. Hemos atendido, se han beneficiado de esos 16.000 y tantos millones, 350.200 micros y pequeños empresarios. Y tenemos un ritmo de operaciones mensuales durante el año 2016 y también ahora iniciamos con un ritmo un poquito mayor de 10.000 operaciones de préstamo mensuales. Esa es una cifra bastante alta y cada día esperamos que suba un poquito más, porque en este año, además de fortalecernos como institución y vamos a iniciar un nuevo proceso de crecimiento, porque en muchas sucursales no damos abasto. De ahí que, por ejemplo, estamos aperturando sucursales en Villamella, tenemos 2, vamos a tener que aperturar otra en Los Guaricanos, Constanza, El Valle, Los Tres Brazos, en Guerra. Tenemos varias en carpeta. Y con relación a la tasa de retorno, cada día nosotros mejoramos más. Durante el periodo 2013-2015, nosotros teníamos una tasa de morosidad del 1%. Cerramos el año 2016 con 0.72. Es decir, que la tasa de morosidad de nosotros es tan baja que no llega ni siquiera al 1%. Esta tasa de morosidad se ha logrado
porque cada día nosotros mejoramos más como institución, le damos más apoyo al microempresario en términos de no solo darle el financiamiento, sino apoyarlo en todo el proceso. También porque estamos más concentrados en un barrio determinado. A medida que crecemos más, pues nos concentramos más, por tanto, el seguimiento al microempresario es cada día más constante. Y en definitiva, una metodología de trabajo que nosotros nos definimos como banquero de calle, porque el crédito se evalúa en el terreno y hacemos pocos horarios de oficina. Nuestro trabajo es en el ámbito mismo de la microempresa. Y una cosa también importante que ha ayudado también a que cada día nosotros, los niveles de morosidad de la institución sean mínimos, es que la metodología de evaluación de crédito se evalúa constantemente y somos muy flexibles en términos a cambiar políticas de crédito cuando entendemos que no está dando los resultados que estamos esperando. Señor Santana. Gracias. Nosotros le preguntamos a la gente qué le gustaría saber sobre Banca Solidaria, y las preguntas que ellos nos pasaron, las más frecuentes fueron cuestiones prácticas. Eso es lo que le interesa a la persona en muchas ocasiones. Estas fueron: ¿qué es lo máximo y lo mínimo que presta Banca Solidaria? ¿Cómo son los plazos? ¿Cómo se llegan a esos acuerdos? Y las tasas actuales, y cómo varían esas tasas a través del tiempo. Las tasas de interés de Banca Solidaria son fijas. No hay cambio por inflación, no hay cambio por aumento de la tasa del dólar, no hay cambio nunca, son tasas fijas. Así que ahí no hay ningún tipo de problemática. Con relación a los montos que otorga Banca Solidaria, pues dependen de los diferentes tipos de productos que tiene. Nosotros tenemos el préstamo grupal o solidario, que es el producto estrella de Banca Solidaria. Es donde se juntan de 2 a 4 personas, forman un grupo y sin necesidad de ningún tipo de garantía, ese grupo se solidariza entre sí y ese préstamo llega hasta 500,000 pesos, ese producto, el producto grupal o solidario. Tenemos también un crédito a sola firma. ¿Qué significa crédito a sola firma? Bueno, ya somos una institución que ha crecido bastante, somos una institución sólida, que se nos midió inclusive por un experto en microfinanza que ha trabajado en la mayoría de las instituciones microfinancieras, tanto aquí como en otros países, y nos graduamos con A. De hecho, los niveles de eficiencia que se midieron ahí revelan que de cada 1,000 pesos que inyecta el gobierno al Estado, Banca Solidaria inyecta 1,000 más. Es decir, que somos una institución altamente eficiente en el manejo de los recursos, aunque prestamos bien bajo y pagamos una intermediación al Banco de Reserva. Pero volviendo a la pregunta, tenemos el producto a una sola firma y viene de ese estudio, viene el hecho de que muchos de nuestros microempresarios se graduaron ya. Entonces, es un premio que les damos. Usted pagó bien, usted no necesita formar un grupo, usted no necesita ningún tipo de garantía, lo que necesitamos es tu firma. Ese va también hasta $500,000 de pesos. Tenemos el crédito, el factoring, que ese crédito se hace a través con el Instituto de Bienestar Estudiantil y otras instituciones, donde se dan préstamos hasta 7 millones de pesos. Y lo vamos a subir ahora que estamos preparando a 10 millones de pesos. Básicamente para el programa de fomento a la industria, y ese préstamo es a través de la factura. La garantía es la factura. Y siempre la tasa de interés para la industria es al 8%. Y ese
producto factoring ha sido muy importante porque nos ha permitido trabajar sin tener que abrumar al microempresario con el término de buscar garantías hipotecarias. En algunos casos, cuando el microempresario no opta por el factoring y quiere optar por poner una garantía hipotecaria, se acepta, pero eso es a voluntad del microempresario. Trabajamos con la garantía hipotecaria también fuera del factoring, para ese también problemas de fomento industrial cuando no trabajan con las facturas comerciales. También tenemos préstamo comercial y de servicio de hasta 2 millones de pesos, y todo va a depender también de la actividad que ellos tienen y del monto, y la garantía usualmente puede ser, usualmente es crédito con un fiador solidario, ese crédito de 1 a 2 millones de pesos. ¿Y los plazos? Bueno, los plazos van dependiendo de para qué quieres el préstamo, si es para capital de trabajo, si es para mejoría de la planta física, si es para reposición de equipo, depende. Si es para capital de trabajo, hasta 36 meses, si es para adquisición de equipo, hasta 48, puede ser hasta 5 meses, si hasta 5 años, y si es también para compra de algún local o remodelación, también puede ser hasta 5 años. Básicamente, esos son los renglones que el microempresario te demanda. Es reposición de inventario, remodelación de la planta física, puede ser también compra de algún, por ejemplo, equipo que necesite, si necesita un vehículo que es para fines de la misma empresa, pues también se da. Todo eso tiene hasta 5 años, y capital de trabajo 3 años, plácimo máximo 5 años, mínimo 6 meses. Ayúdame a entender algo. El asunto de la tasa de retorno, de la bajísima morosidad, casi ni se ve, casi desaparece, 0.71. 72. 72. Sí, cerrado. Podemos transarnos ahí. Debe estar más bajito ahora. Lo que me confunde un poco es, usted cuando hablaba de las dificultades, de la necesidad, de las limitaciones que tiene el microempresario para establecer los costos, la cuenta por cobrar, los problemas de mercadeo, se ve que hay muchas dificultades. Sí, lo tiene. Pero con los pagos no se reflejan ningún tipo de dificultades, es que no quiebra ninguno, es que no se retrasa ninguno. Ahí es que yo me confundo en algo. Bueno, el sistema que tiene Banca Solidaria, es muy difícil que un microempresario, tu empresa no eche para adelante, porque es que el acompañamiento es total. Cuando me hacían la pregunta, yo les decía, bueno, puede ser que se dé que una microempresa desaparezca, quiebre, pero con el caso de las que están siendo atendidas por Banca Solidaria, es muy, muy difícil. Yo diría que menos del 1% de nuestros clientes ha tenido dificultad de cierre. Pero que cierre no significa que no te pague. En el caso de nosotros, cierre significa que él cambió a otra oportunidad, a otro negocio. Porque difícilmente un microempresario cierra una empresa, pero yo creo que eso también pasa en todos los países. Cierra una empresa, pero inicia otra de una vez. Porque el microempresario es de la persona más emprendedora que ustedes se puedan imaginar. De repente, yo inicié un negocio de freír yaniqueque. Y freír yaniqueque no me dio resultado porque no tenía un mercado bueno, el yaniqueque no gustó. Pero en ese proceso yo me di cuenta que yo tenía otro mercado, que tenía otras actitudes, y en vez de freír yaniqueque, ahora yo estoy vendiendo salami con plátano frito.
Entonces, eso es, mueren algunas, pero de una vez está sustituida. Y esa es la experiencia nuestra en Banca Solidaria. Y yo conozco muchos programas en Latinoamérica. Conozco el programa chileno, que es un programa buenísimo, que es en el programa que es dentro del Banco Estatal, que funciona Banco Estado, y funciona más o menos como funciona Banca Solidaria, que tiene cierta dependencia nosotros del Banco de Reserva y ellos del Banco Estado. Pero también en Brasil hay un programa famosísimo que es el de Credit Amigo, y a ellos también les pasa lo mismo. Es decir, el microempresario es tan creativo y además suple las necesidades de su barrio, porque usualmente el más chiquito no se va más allá del barrio, sino que se queda supliendo las necesidades de su barrio, y él es el que más conoce lo que su barrio demanda, y la creatividad de ellos llega a todo lo que necesita mi gente en mi barrio, yo se la suplo. Pero el acompañamiento de Banca Solidaria en todos esos aspectos y la creatividad, inteligencia del microempresario innata es lo que le da esa tasa de morosidad, es tan baja. Y muchos países también la tienen, nada más no somos nosotros. Esos dos programas que yo conozco y que nosotros hemos copiado de ellos y ellos de nosotros, es lo que da esas bajísimas tasas de interés que no le exhibe el crédito corporativo, porque el crédito corporativo tiene una tasa de morosidad alta. Yo he trabajado con crédito corporativo y les digo que la tasa de morosidad es muy, muy elevada con relación a la del microcrédito. Además, cuando un microempresario le abren las puertas para que se incluya dentro de lo que el sistema, difícilmente pierda esa oportunidad, porque es la única. Ellos saben que hay un historial crediticio que los vigila, y entonces difícilmente no paguen a tiempo. Si tienen el acompañamiento, claro, el acompañamiento es necesario, pero esos problemas de que yo les hablaba a ustedes, se ve mucho más en la pequeña industria, porque las empresas del sector comercial y de servicio no tienen tantas complicaciones. Por ejemplo, el tema de la calidad no los afecta tanto, porque no es lo mismo tener una línea de producción, por ejemplo, de pantalones jean, donde tú tienes que tener en cuenta hasta cómo es el ojal, el tamaño del ojal. Él tiene que tener en cuenta, para tú armar un producto de calidad, hasta el tamaño del hilo, que la costura deben ser simétrica. Eso no se ve en el sector comercial ni en el servicio. Por eso es que el enfoque de nosotros con atención integral es mucho, mucho más en la pequeña industria. Y además, porque uno de los objetivos fundamentales de Banca Solidaria es generar empleo. Y nosotros siempre tenemos una cuota en la meta presidencial de la generación de empleo. Y por eso focalizamos mucho las industrias locales, y donde quiera que encontramos un foco de productividad en esos barrios, pues para nosotros son bendiciones, porque son bendiciones para desarrollar un grupo, para generar empleo. Y de hecho, Banca Solidaria ha generado alrededor de 70,000 nuevos empleos al cierre del 2016. Muy bien. Caraballo. Bueno, la pregunta mía estaba encaminada en ese sentido, que en términos puntuales hasta la fecha cuánto empleo ha causado, pero sería bueno que han creado. Pero sería bueno también hablar de la meta de este año, o sea, específicamente. Ok. Para este año, dentro del plan estratégico de nosotros, pues nosotros tenemos planificado hacer desembolso por 5.500 millones de pesos. Eso es lo que tenemos planificado como desembolso. Beneficiar a más de 120,000 micros y pequeños empresarios con financiamiento. Atenderlos todos con nuestra asesoría puntual, porque todos nuestros clientes reciben asesoría puntual en aspectos básicos
de educación financiera, manipulación de alimentos, manejo de inventario, manejo de productos financieros, porque nos hemos visto que muchos de ellos, la banca, desde que están ya incluidos en el sistema, pues les ofrece tarjetas de crédito. Y las tarjetas de crédito son mortal para el microempresario. Entonces, cada vez que vemos en su historial crediticio una tarjeta de crédito, tratamos de eliminarla hasta que ellos estén preparados cómo usar una tarjeta de crédito. Y en términos de empleo, pues queremos seguir aumentando. Nosotros hemos aportado anualmente alrededor de, en el año 2016 generamos 18,000 nuevos empleos, así que la meta es a ver si llegamos a 20,000 nuevos empleos este año con Banca Solidaria, porque nos va a ayudar mucho en términos de generación de empleo. El programa que estamos desarrollando, Mi Barrio Soy Yo, le voy a poner un ejemplo. Simón Bolívar, esa fábrica ya pasó, en términos de esos empleos ya se midieron en el año 2016. Simón Bolívar, nosotros desarrollamos una empresa que inició en la casa, en la habitación de su casa materna. De noche era dormitorio, de día era empresa. Hoy en día manejan contratos por más de 50 millones de pesos y tienen más de 150 empleados. Entonces, ese proyecto es una empresa digna de ver, está enclavada en el mismo corazón de Simón Bolívar. La delincuencia bajó muchísimo, porque estas empresas también le dan oportunidad al que ha delinquido, no importa que esté fichado. Nosotros, este programa de Mi Barrio Soy Yo, estamos de corazón todos en la institución, porque es un programa que hemos probado que a través de desarrollar actividades generadoras de oportunidades de empleo, generadoras de ingresos, es una forma eficientísima de disminuir la delincuencia. Y ese es un tema que a todos nos preocupa. Y como a todos nos preocupa, el aporte de Banca Solidaria es llevar a los barrios la oportunidad de un empleo. Y la única forma es desarrollando, dando el salto de microempresa a pequeña empresa y de pequeña empresa a mediana empresa, con un apoyo total de nosotros. Nosotros ahí le llevamos, no solo que lo formalizamos, porque si tú vas a un barrio y le dices a un microempresario, tienes que formalizarte, pero el microempresario ni le interesa, ni tampoco entiende los procesos porque son complicados. Ni le conviene. Ni le conviene, exacto. Y además de no convenirle, lo que te dicen es, formalizarme, ¿para qué? Entonces, es un proceso que lleva, tú te formalizas porque yo te voy a ayudar a crecer, pero te voy a ayudar a crecer acompañándote todo el tiempo. Te voy a buscar mercado, te voy a enseñar cuál es el precio que tú vas a poner y cuánto tú vas a ganar en ese proceso. Te voy a acompañar en la negociación, te voy a soltar cuando ya tú no me necesites. Entonces ahí, a principio no te creen. Cuando nosotros iniciamos el proceso en Los Tres Brazos, dijeron, bueno, nos recibían, ya están, que son otra cosa, ya es Mayra la amiga, y están en un proceso de encantamiento con la institución, porque ya ven el proyecto, cómo es que camina. Por ejemplo, si tú vas a fabricar jean, nosotros tenemos que ver el patrón que él debe suplir. Ese patrón es certificado por un técnico. Y ese técnico le dice, tú fallaste aquí, no tiene que. Se acompaña en todo. Se acompaña en la administración de la cuenta. Se acompaña, por ejemplo, si hay un seguro a la empresa, que la mayoría de las veces no la tienen. Se acompaña en todo. Entonces, de repente, tú a una empresa que tiene 2, 3, 4, 10 empleados, puede tener 50, 60 empleados. Y eso le cambia la vida al barrio.
Y en ese proyecto es que estamos enfocados este año. Y ese proyecto nos va a ayudar a completar, y yo diría que tal vez superemos un poco nuestra meta de generación de empleo para el año 2017. Bueno, estamos en el tramo final de esta entrevista. Vamos a dar una oportunidad a Ramón. Bueno, ya cerrando así, hablaba usted de los barrios, de este programa Mi Barrio y Yo y esto. Y uno ve como que se habla de estos barrios a nivel de Santo Domingo, el distrito y todo lo demás, pero a nivel del interior del país, ¿cuál es la participación de Banca Solidaria en el financiamiento? Bueno, nosotros estamos en todo el territorio nacional, en todas partes. Nosotros estamos en Pedernales, en Montecristi, Dajabón, todas partes tenemos sucursales. El programa Banca Solidaria genera operaciones en todo el país. Tenemos, por ejemplo, en San Cristóbal tenemos ya 4 sucursales. En la línea noroeste tenemos sucursales en todas partes. Lo que pasa es que con la implementación de Mi Barrio Soy Yo, lo estamos focalizando en Santo Domingo, porque este programa lo iniciamos fue al final del año 2016. Y realmente, donde se lanzó el programa, ya que probamos el piloto en Simón Bolívar, en el 2016, es ahora en el año 2017, y como el programa demanda tanta atención, no podemos abrirnos tanto, porque para ser eficiente hay que dedicar mucho tiempo, porque si no, nos quedamos a la mitad y entonces perdemos credibilidad como institución y no generamos el efecto que queremos los barrios y comunidades. Pero sí tenemos focalizado, por ejemplo, tenemos que ir a la cueva de Cebico en Cotuí. Ese es el único que tenemos, que queremos ir este año, porque ahí encontramos un potencial muy grande con los productores de queso y tienen una debilidad para suplir el mercado por el tema de la calidad, también por un tema de equipamiento de refrigeración y la misma calidad de la leche, porque a ellos les suplen pequeños productores de leche que también están incluidos en ese proceso, pero no lo tenemos, queremos trabajarlo este año, pero es el único que tenemos en carpeta, que es fuera de Santo Domingo, porque el acompañamiento es muy, muy intenso y primero acabar con un grupo, soltarlo y después iniciar otro. Muy bien, el tiempo inexorable ha marcado el final de este diálogo libre. Vamos a agradecer la honradora presencia de la licenciada Mayra Jiménez, directora general de Banca Solidaria, y a ustedes hasta un próximo diálogo libre. Muchas gracias.